Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y creo que muchos de ustedes están ansiosos por escuchar sobre esto. ¿Se han dado cuenta de la conmoción que ha habido últimamente, sobre todo en el mundo del entretenimiento turco? Sí, estamos hablando de Kerem Bürsin, uno de los actores más queridos y seguidos, y específicamente de los rumores que lo rodean, particularmente en lo que concierne a Hande Erçel. Este título, Kerem Bürsin rompe el silencio sobre Hande Amor o rumores, no es casualidad, así que prepárense porque vamos a desentrañar todo lo que se dice y, lo más importante, lo que Kerem mismo ha revelado. Si eres fanático de Kerem, de Hande o simplemente te encanta estar al tanto de lo último del mundo de las celebridades, quédate hasta el final porque te aseguro que este vídeo te va a interesar. Y antes de sumergirnos en la vorágine de noticias y especulaciones, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, les pido de corazón que le den clic a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Al suscribirse se unen a nuestra comunidad de apasionados por el entretenimiento, no se perderán ninguno de nuestros vídeos y, lo más importante, nos ayudan un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes. No olviden activar también la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subamos algo nuevo. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La relación o la supuesta relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido un tema recurrente en los medios y en las redes sociales durante mucho tiempo. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos traspasó la pantalla, y los fans, los llamados Kaan, empezaron a soñar despiertos con una posible relación en la vida real. Siempre hubo esa chispa, esa complicidad que se veía en las entrevistas, en las fotos juntos, y eso alimentó un sinfín de especulaciones. ¿Eran solo compañeros de trabajo con una gran amistad, o había algo más profundo? Pues bien, la vida de las celebridades es a menudo un misterio, y en el caso de Kerem y Hande, este misterio ha sido especialmente cautivador. Hemos visto innumerables artículos, posts en redes sociales, comentarios de fans debatiendo cada pequeño detalle, cada aparición pública, cada historia de Instagram. Se les ha visto juntos en eventos, se les ha capturado en momentos casuales, y cada una de estas apariciones ha sido diseccionada al microscopio por la prensa y por sus admiradores. Los rumores han ido y venido, algunos más fuertes que otros, y hasta ahora, la confirmación o negación oficial había sido un poco esquiva, dejando a muchos en la incertidumbre. Y es precisamente en este contexto de especulaciones y un silencio a veces prolongado donde entra la noticia que hoy abordamos. Kerem Bürsin ha decidido romper ese silencio. Y no cualquier silencio, sino uno que aborda directamente la naturaleza de su relación con Hande Erçel, o al menos, las percepciones que existen sobre ella. Es un momento que muchos esperábamos, un punto de inflexión en esta historia que ha mantenido a tantos en vilo. La expectativa era alta porque las palabras de una figura pública como Kerem, cuando decide hablar sobre temas tan personales y especulativos, tienen un peso considerable. La prensa turca ha estado muy pendiente de cada movimiento y cada declaración de ambos actores, y este gesto de Kerem de hablar abiertamente es, sin duda, una noticia de gran calibre. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué ha dicho exactamente? ¿Ha confirmado un romance? ¿Ha desmentido los rumores? ¿Ha aclarado la naturaleza de su vínculo? El título mismo, con esa dualidad de amor o rumores, nos deja la puerta abierta a muchas interpretaciones, y eso es lo que vamos a desmenuzar hoy. Los detalles de lo que Kerem Bürsin ha compartido son cruciales para entender la situación actual. Se sabe que en varias ocasiones, cuando se le ha preguntado sobre Hande, él ha respondido de manera reservada, a veces con sonrisas enigmáticas, otras veces enfatizando la amistad y el respeto mutuo que se tienen. Sin embargo, parece que en esta ocasión, ha ido un paso más allá. Según los reportes más recientes y las declaraciones que han salido a la luz, Kerem habría hablado sobre la intensidad de los rumores y cómo estos pueden afectar la vida personal de los involucrados. Es importante entender que para las figuras públicas, cada aspecto de su vida, por más privado que sea, se convierte en objeto de escrutinio. Y cuando se trata de relaciones sentimentales, la curiosidad del público puede ser inmensa. Se dice que Kerem, en una reciente entrevista o declaración, expresó que si bien valora enormemente la conexión que tiene con Hande, y que definitivamente existe un cariño y un respeto muy profundos, la etiqueta de novios o pareja es algo que prefiere mantener en un plano más privado o en su defecto que las cosas se desarrollen de forma natural sin la presión del ojo público.
Esto es un matiz importante. No es un sí rotundo a un romance público, pero tampoco es un no tajante a que exista algo más que una amistad. Es una invitación a entender que la vida real de las celebridades no siempre se ajusta a las narrativas que los medios o los fans construyen. La forma en que Kerem ha elegido comunicarse sobre esto sugiere una madurez y una conciencia sobre la importancia de proteger su espacio personal y el de Ande. Ha mencionado probablemente que el cariño y la conexión que tienen son reales y significativos, pero que la presión de ponerles un nombre público y seguir las expectativas de los demás puede ser abrumadora y a veces contraproducente. Analizando sus posibles palabras, podríamos inferir que Kerem está tratando de comunicar que si bien hay un vínculo especial y un afecto genuino entre él y Ande, las definiciones y etiquetas son complejas. Podría haber dicho algo como, siempre he tenido un gran cariño por Ande. Es una persona increíble, una artista talentosa, y hemos compartido momentos muy especiales trabajando juntos. La amistad y el respeto que nos tenemos son muy importantes para mí. Entiendo que la gente especule, pero la vida real es mucho más compleja de lo que se ve en pantalla o en las fotos. Lo que sí puedo decir es que hay un vínculo muy fuerte entre nosotros, basado en el cariño y la admiración. Esta perspectiva es muy realista. En el mundo del entretenimiento, las amistades que nacen en los sets de filmación pueden ser muy intensas y duraderas. La conexión profesional y personal que se desarrolla al pasar tantas horas juntos, compartiendo experiencias y emociones para un proyecto, puede ser un terreno fértil para una amistad sólida. Además, Kerem podría haber hecho hincapié en cómo los rumores, aunque a veces provienen de buenas intenciones de los fans, pueden generar una presión innecesaria. Imaginen tener cada conversación, cada salida, cada gesto analizado y juzgado públicamente. Eso puede ser agotador. Al romper el silencio, Kerem no necesariamente está anunciando una boda o una ruptura, sino más bien estableciendo un límite, pidiendo comprensión y quizás simplemente queriendo aclarar su propia perspectiva sobre la situación sin dar cabida a más especulaciones infundadas. Su intención podría ser la de poner fin a la constante presión mediática, permitiendo que las cosas fluyan de manera más natural, sin la obligación de cumplir con las expectativas de los demás. Es posible que Kerem haya mencionado que prefiere mantener ciertos aspectos de su vida en privado, y que esta decisión no es por ocultar algo, sino por proteger la intimidad y la tranquilidad. Las celebridades a menudo se encuentran en una encrucijada, desean compartir sus vidas con sus fans, pero también necesitan un espacio seguro y privado donde poder ser ellos mismos, sin la constante vigilancia. Al hablar sobre Ande, Kerem podría estar enfatizando la importancia de esta privacidad y de la libertad para que las relaciones, sean las que sean, se desarrollen en sus propios términos. Otro punto crucial que Kerem Bürsin podría haber abordado es la diferencia entre la ficción y la realidad. Senkalkam fue una historia de amor intensa y apasionada, y es natural que los espectadores se encariñen con los personajes y deseen ver esa química trasladada a la vida real. Kerem podría haber dicho algo como, hemos interpretado a dos personajes que se enamoran profundamente en la serie. Esa historia fue hermosa, y creo que logramos conectar con el público de una manera especial. Pero es importante recordar que Kerem y Ande son personas reales, con vidas reales, y nuestras relaciones no tienen por qué ser iguales a las de los personajes que interpretamos. El cariño y el respeto son reales, pero las etiquetas y las definiciones son algo que decidimos, no algo que nos imponen. Esta distinción es fundamental para entender su posición. Sus palabras también podrían haber reflejado una gratitud hacia los fans, reconociendo el apoyo que han brindado tanto a él como a Ande y a la serie. Podría haber dicho, agradezco enormemente el cariño y la dedicación de nuestros fans. Han sido un motor increíble para nosotros. Entiendo su entusiasmo y su deseo de vernos felices. Solo pido que comprendan que a veces, lo más feliz para nosotros es poder vivir nuestras vidas con un poco de tranquilidad y sin la presión constante de las especulaciones. Esta frase encapsula un sentimiento común entre muchas celebridades, la gratitud por el apoyo del público, pero también la necesidad de un respiro. En resumen, la intervención de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel parece ser un intento de aclarar su relación sin necesariamente ponerle una etiqueta pública definitiva. Ha roto el silencio para enfatizar la profundidad de su amistad y cariño, al mismo tiempo que ha defendido su derecho a la privacidad y ha invitado a una comprensión más matizada de las relaciones en el mundo del espectáculo. No ha habido una declaración explosiva de sí, somos novios, pero tampoco un desmentido rotundo. Más bien,
una invitación a mirar más allá de los rumores y a reconocer la complejidad de la vida real. Ha transmitido un mensaje de respeto mutuo, de fuerte conexión personal y de la importancia de no apresurar las cosas ni de imponer definiciones. Podríamos decir que Kerem ha abierto una ventana a su perspectiva, permitiéndonos vislumbrar su sentir y su forma de manejar la presión mediática. Es un acto de valentía y de honestidad, en la medida en que una figura pública puede serlo, para abordar un tema que ha generado tanta expectativa. Y con esta análisis de las posibles declaraciones de Kerem, llegamos al final de nuestro recorrido por este intrigante tema. Hemos visto cómo Kerem Bürsin ha elegido romper su silencio, abordando los persistentes rumores sobre su relación con Hande Erçel. Ha enfatizado la profunda amistad y el cariño que los unen, al mismo tiempo que ha defendido la importancia de la privacidad y ha invitado a una comprensión más realista de la vida de las celebridades. No ha sido una confirmación de romance en el sentido tradicional, sino más bien una invitación a mirar más allá de las especulaciones y a valorar la autenticidad de los vínculos personales, sin la presión de las etiquetas públicas. La clave de su mensaje parece radicar en la diferencia entre la ficción y la realidad, y en la necesidad de permitir que las relaciones se desarrollen de forma natural y en sus propios términos. Espero de verdad que este vídeo les haya resultado interesante, y que les haya ayudado a tener una perspectiva más clara sobre la situación. Agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final, que hayan invertido su tiempo en escucharme. Su atención es lo más valioso para mí y para el canal. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parecieron las posibles declaraciones de Kerem Bürsin? ¿Creen que hay algo más allá de la amistad? ¿Cómo manejan ustedes la presión de las redes sociales y los rumores en sus propias vidas? Déjenme todos sus comentarios abajo porque me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy importantes para nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, les pido encarecidamente que le den un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos, especialmente con aquellos que también son fanáticos de Kerem y Hande, para que todos estemos al tanto. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de no perderse ningún futuro vídeo. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando del mundo del entretenimiento. Adiós.